Centro Sefarad que me haya brindado la oportunidad de presentar el último libro mío a los asistentes, amigos y amigas, y a los colegas y colegos que hayan venido. Y digo colegos porque no quiero insultar a nadie, porque como hoy día se supone que decir en femenino es una cosa que puede ser perjudicial, y lo de decir mujeres y hombres, hay algún memo político que ha decidido que lo que se tiene que decir es hombres y mujeres, y como seres humanos, y como aquí todos somos seres humanos, porque yo no veo ni perros ni veo dromedarios, a lo mejor algún perro judío, pero ese es mi caso, porque soy judía, como la mayor parte de vosotros sabréis. Bien, el libro que voy a presentar se ha publicado en la editorial Tirocinio de Barcelona y cuya directora es Pilar Romeu Ferrer, en una colección que se llama Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí. Y mi libro se ha publicado el año pasado, en 2004, y es el número 52 de esta colección. Se trata de una magnífica colección que dentro de estos temas sefardíes, de cultura sefardí, ha publicado un montón de libros y que es capaz de conseguir transmitir a los hispanohablantes y a las personas no vinculadas directamente con los estudios sefardíes, sino lectores hispanos en general, un montón de libros de literatura sefardí. Además, es una magnífica editora, porque a mí me ha pasado muy frecuentemente, y me ha editado ella varios libros, que cuando yo suelo releer y volver a leer lo que pienso publicar, pero cuando le envío el original a Pilar, Pilar siempre me caza algunos errores, así que le tengo que agradecer muchísimo su meticulosidad a la hora de leer los textos que va a publicar. Y voy a presentar el libro, y si al final hay alguien que quiera hacer preguntas y yo pueda contestarlas, por favor, sin ningún reparo. El título del librito, porque es pequeñín, es Textos irónicos sefardíes con su poquito de misoginia, edición y estudio. Y se lo dedico a mi marido, como siempre he hecho, y en la dedicatoria digo: querido Jacob, te dedico este librito que ahora, con mis 82 años, bueno, ahora ya son 83, porque he cumplido uno más hace unos meses, sí será el último que elabore. Espero que te rías y lo pases muy bien cuando lo leas. Bien, voy a contar en primer lugar cómo me surgió la idea de publicar este libro. Uriel Macías, que evidentemente no ha venido, organiza unos cursos siempre en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Y se le ocurrió la última vez hacer, porque siempre dentro del curso se hace algún acto de distracción, leer un texto. Bueno, el tema de este curso era sobre medicina sefardí. Entonces, como en el libro un libro que yo había publicado cuando hice mi tesis doctoral es una obra teatral cortita que se llama El médico, pensó que lo mejor que podíamos hacer era leer el texto como si estuviéramos representando la obra de teatro entre 4 o 5 personas, porque es una obra corta y de pocos personajes, y bueno, pues decidimos que estaba muy bien el asunto. Y se me ocurrió coger el libro original que tenía y ver de qué iba la obrita, recordarla un poco. Y leí las siguientes partes que había después de la obra de teatro. Y me di cuenta que eran unas historias muy divertidas que nadie había editado y publicado, y decidí ocuparme de ello. El problema es que el estudio del librito quedaba largo para artículo y corto para libro. Entonces se lo envié a Pilar a ver qué pensaba ella, y me dijo: no te preocupes, yo te lo publico. Así que gracias a ella este libro está circulando.
librito, esta obra de teatro, la publiqué en su momento en mi tesis doctoral sobre el teatro sefardí, que se publicó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1979. Bueno, volviendo a la idea de cómo me surgió la idea de Uriel, y tengo que darle, por tanto, aunque no está, gracias a él, porque si no, este libro no se me hubiera ocurrido volverlo a releer y publicarlo. Voy a pasar ahora a muy brevemente, lo que digo en el prólogo del libro. En el presente trabajo edito y estudio los textos sefardíes publicados en aljamiado. Aljamiado quiere decir en letras hebreas. Como veis, este es el librito original y está escrito en letras hebreas. Lo que hay que hacer primero es transcribirlo a letras latinas y después estudiarlo. El libro se publicó en Salónica, en la imprenta de David Baruch Bezés, sin fecha. Pero el magnífico bibliógrafo de literatura sefardí, que es el que más sabe de bibliografía sefardí en el mundo, Dov Cohen de Israel, en su último libro, un tomazo así de grande sobre literatura bibliográfico, lo cifra más o menos en 1930. El libro tiene 48 páginas y una portada y una contraportada que luego leeré. Para la transcripción a letras latinas de los textos aljamiados del libro, usé el sistema que utiliza la revista Sefarad del Consejo. Y para la edición he utilizado una fotocopia del ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de Israel. En mi edición, y para facilitar la lectura, acentúo según las normas del español normativo, y también es mayoritariamente mía la puntuación, porque la puntuación del libro original es absolutamente caótica. Entonces, para que la gente lo entienda mejor, total, ahí no estoy deformando nada, simplemente estoy puntuando de una forma lógica. Mi libro concluye con un glosario donde recojo las palabras que creo que puedan ser de difícil comprensión para los lectores en general y no los especialistas en la materia, que incluso también a veces tienen problemas de comprensión, porque puede haber mucho turquismo y turquismos además deformados, porque se escriben con una terminación hispánica, es una palabra turca pero con una terminación española. En consecuencia, incluso los especialistas a veces tienen dificultades en entender algunas palabras. Y también recojo al final una bibliografía amplia de lo que voy citando en mi estudio abreviadamente. Voy a leer en primer lugar el texto de la portada. Dice el texto de portada: Tizku leshanim rabot, que quiere decir que merezcáis vivir muchos años. Y continúo: mi capo de año, mi primero de año. Y sigo: brosura muy divirtiente conteniendo la hermosa pieza cómica El médico, consejos a las mujeres, máximas y proverbios, etcétera, etcétera. Y el precio es de 3 dirhams, que no tengo ni idea de si era en esos momentos caro o barato en 1930. Y el nombre de la estampa. Y en la contraportada lo que dice es: si alguna palabra no la entendéis, levantáis la mano y os la traduzco. Dice la contraportada: confiad todos vuestros laboros de estampa a la estamparía Bezés, calle Papamarco, número 24, Salónico. Impresión artística y muy bien cuidada de cualquier labor de tipografía, como avisos, brochuras, es decir, obras, libros, etc., en diversas lenguas, pronta ejecución de las comandas, de las peticiones, precios moderados, grande asortimiento, variedad de historias y libros. Bien, pasemos a hacer un ligero comentario de todo ello. Tanto el título de la obra como el subtítulo
parecerían indicar que la obra se publicó con motivo de la fiesta de Rosh Hashanah, primero de año, porque como habéis oído he dicho mi capo de año, la primera frase, mi primero de año, en la que se celebra el inicio del año religioso judío y que suele caer en el mes de septiembre del calendario occidental. Sin embargo, más bien creo que se debió publicar con motivo de la fiesta de Purim de aquel año, que según el calendario gregoriano correspondería al 13-14 de marzo de 1930. Mi opinión de que el libro, por cierto, que el viernes 14 es la fiesta de Purim, así que si aquí hay algún judío en esta sala, que se disponga a divertirse. Mi opinión de que el libro se publicara en días próximos a la fiesta de Purim vendría justificada por lo humorístico de los textos incluidos en el libro, ya que la fiesta de Purim es la más alegre de todo el calendario judío, en la que se invita al personal a divertirse, emborracharse, disfrazarse, jugar a juegos de azar, etcétera, etcétera. En tanto que la fiesta de Rosh Hashanah de primero de año es una celebración religiosa seria, donde lo que sí se espera, entre otras cosas, es tener un año más de vida. Como ya he dicho antes, la obrita de teatro El médico la publiqué y estudié yo misma en mi libro El teatro de los sefardíes orientales, que fue mi tesis doctoral. Vuelvo a ocuparme aquí de un texto teatral, porque lo repito en el libro este que aparece ahora. Me vuelvo a ocupar de ese texto teatral por tres motivos. Una, para ofrecer a los lectores la edición completa del libro que nos ocupa. Dos, para actualizar mi sistema de transcripción del texto, dado que en algunos casos he ido modificando a través del tiempo dicho sistema de transcripción, lo que ha creado diferencias con el que usaba hace ya la friolera de 25 años. Y en tercer lugar, también para corregir algunos errores de mi primera transcripción que he advertido al releer ahora el texto. Nadie se libra de cometer errores. Como puede verse en el texto de contraportada que hemos leído, además de indicarse la dirección en salónica de la imprenta Baruch David Bezés, que imprimió el libro, lo que allí se dice es realmente un anuncio de dicha imprenta, poniendo de relieve varias cosas: la magnífica impresión de obras de todo tipo, incluso escritas en varias lenguas que suponemos puedan ser francés, turco y quizás hebreo; la rapidez de la impresión de los encargos recibidos y, sobre todo, y muy importante, los escasos costes de la publicación. Todo lo que me mandéis os va a salir muy barato. Pues nada, mandadme cosas que yo las publico. La obra, vamos a ver ahora el contenido de la obra. Amén de la obra de teatro ya mencionada, el libro contiene otros 22 textos, todos ellos de matiz irónico y en prosa, excepto uno de ellos, el número 17, que está en verso. Cada uno de los textos lleva su propio título y todos los textos transcritos van precedidos de apartados de comentarios más o menos largos, donde he comentado lo que me parecía más importante del texto. La extensión de los textos es muy variada y puede oscilar entre 2 o 3 párrafos a varias páginas. Y en cuanto a la misoginia, se plasma fundamentalmente en los siguientes textos cuyos títulos ilustran sobre el contenido. El capítulo número 2, que se titula Algunas verdades sobre la mujer. El 3, que se titula Por la alegría en familia, consejos a las mujeres. Y el número 3, el número 23, lo que desean las mujeres. Ahí es donde realmente rezuma misoginia por todas partes. Y también hay 2 textos que se refieren exclusivamente a musulmanes, lo que no deja de resultar sorprendente, y que son los números 14, que se titula El ciego, y el 18, que se titula El Trespil. Veamos ahora a continuación el contenido de algunos de los textos. En el capítulo 1 es la obra de teatro que se llama Corredores de novias. Corredores de novias son los que venían a las casas
a proponer a las familias un novio adecuado para una hija que estaba en edad de casarse. Y se titula Corredores de novias, el médico, comedia en un acto. Y el argumento es el siguiente. Haim Gilby y su mujer, Hannah, discuten con el casamentero acerca del partido más conveniente para su hija Berta. El padre, quizás por haberse enriquecido con el comercio, desea un comerciante y la madre un médico. La discusión se va encrespando y a los gritos de un médico, un médico, un médico que profiere la madre, empecinada en lograr sus propósitos, acuden las criadas convencidas de que alguien se ha puesto enfermo. Y el casamentero, llegando a la conclusión de que todos se han vuelto locos, se lanza a la calle pidiendo también él un médico. Aunque en el inicio del texto, donde se nos describe el escenario, se dice que hay restos de cigarrillos por varios sitios, lo cual parece indicar que en esa casa fuman varias personas, no deja de resultar curioso que en la escena 2, cuando el casamentero pide un cigarrillo, se lo pida al niño Abramico, diminutivo de Abraham, de quien en la lista de personajes se dice que tiene 15 años, y que sea este quien se lo da. Ignoro a qué edad empezaban a fumar los chavales en aquellos tiempos, pero según esto parece que bastante pronto. El capítulo 2, algunas verdades sobre la mujer. Tras indicar que hay que desconfiar siempre de lo que dicen los poderosos o prepotentes y del mar cuando está en calma, porque en cualquier momento puede ponerse peligroso, se indica que también hay que desconfiar de las mujeres cuando sonríen. A las mujeres les pasa como a las mulas, que se las gobierna mejor si se las trata bien, y además la mujer solo perdona a los demás cuando es ella misma la responsable del problema. En la frase más dura contra las mujeres se insta al hombre a rezar mucho más cuando ha decidido casarse que cuando va a partir para la guerra. Así que imaginaros hasta qué punto. También se dice que las mujeres llegamos a odiar lo que ya no nos produce ningún placer. Ignoro si se está refiriendo al placer sexual, lo que sería una amenaza para el pobre esposo. Curiosamente, la frase final parece un ataque para los hombres que solo se acuerdan de sus madres cuando ellos tienen problemas, si no, no se acuerdan. El capítulo 4 se titula Cliente importante. La breve escena resulta divertida, ya que nos cuenta cómo un individuo al que se califica irónicamente de cliente importante despierta de madrugada al dueño de una gasolinera para que le eche gasolina no en un coche, como podría suponerse, sino en un encendedor y así poder seguir fumando. El capítulo 5, por la alegría en familia, consejos a las mujeres, se cita en el texto a un doctor que he supuesto que pueda tratarse de Bernard Hollander, que estudió y trabajó en Londres. Y he pensado que pueda tratarse de él no solamente por las fechas de su nacimiento y muerte, sino también porque Hollander publica en 1916 un libro sobre las enfermedades nerviosas de las mujeres, tema que aparece en este texto. Según se nos dice al principio del apartado, la lengua del texto original sería el inglés, pero no se nos da ningún nombre del traductor al judío español, ni tampoco el nombre del periódico londinense de donde se ha tomado el texto. Está muy claro que, según pensaba el doctor inglés y también el seleccionador sefardí de tal texto, la culpa de los posibles problemas de una pareja siempre la tenemos las mujeres, en tanto que los maridos están siempre libres de toda responsabilidad. Los hombres son los únicos que trabajan, mientras que el trabajo de las mujeres, que pasan el tiempo limpiando la casa, ocupándose de los hijos, haciendo las comidas, etcétera, etcétera, no es ningún trabajo ni esfuerzo, es una obligación. La mujer debe estar siempre alegre, sonriente y arreglada, satisfacer al marido en todo, no quejarse jamás de nada delante de la gente, no regañar a su marido por la falta de dinero,
levantarse más temprano que su esposo para hacerle el desayuno y muy especialmente dar a su marido libertad absoluta si conoce a otras mujeres y no ponerse nunca celosa, es decir, todo. El capítulo 11 se titula Una historieta gustosa, es decir, una historia divertida, y resulta evidentemente jocosa la historia que se nos cuenta sobre un soldado, en este caso no hay misoginia, sobre un soldado presumiblemente turco y desde luego muy religioso y medio loco, que al estar pasando estrechuras económicas no se le ocurre otra cosa que escribirle una carta a Dios pidiéndole 100 francos. Uno se imagina el asombro de los empleados de correos que al no saber cómo enviar la carta a Dios optan por enviarla al cuartel general del ejército. Aún resulta más cómico como el texto de la segunda carta, en la que el locuelo militar insulta a los compasivos militares, los cuales, tras recibir la carta y haber hecho una colecta de 50 francos, son acusados ante Dios de haber robado 50 francos al pedigüeño. El capítulo 12 se titula un poco de higiene, cómo vivir saludosos, baños. Se anota el apellido del científico polaco-alemán Daniel Gabriel Fahrenheit, que fue quien inventó en 1754 el sistema de medición de temperaturas que lleva su nombre y que se diferencia de la de grados centígrados, que es el habitual en nuestro sistema. No deja de resultar curioso que en el punto, porque hay varios números, se recomienda no bañarse hasta que pasen 2 horas después de comer, y sin embargo en el punto 4 la recomendación es no bañarse hasta pasadas 3 horas después del desayuno. Es cierto que esta recomendación es para los más débiles, pero también puede indicarnos que los desayunos en esa época en Salónica eran mucho más abundantes que las comidas. Como no soy especialista en medicina, se me escapa en qué consisten varias de las formas del baño señaladas en el último párrafo, especialmente los baños de azufre y de lodo y de sol que se usan para determinadas enfermedades, especialmente el reumatismo. En la novela, en el capítulo 14, que ya he dicho que se refiere a musulmanes, voy a resumir muy brevemente el contenido. Es una chica musulmana que es bailarina en un café cantante, lo cual de momento a nosotros en la actualidad nos asombra que una chica musulmana se dedique a bailotear en un café cantante. Sale a la calle y oye un canto muy bonito, intenta averiguar de dónde está saliendo y encuentra a un muchacho musulmán que lleva el pelo sobre la cara y le pregunta y le dice que no le importa llevar el pelo porque es ciego y no ve nada de todas formas. Y además agradece a Dios, a Alá, porque es él el que le ha vuelto ciego y que a él no le importa. La muchacha le invita al ciego a su casa y le invita a comer, le da dinero, y cuando le cuenta que es bailarina en un café cantante, el musulmán todavía agradece más a Dios, a Alá, el estar ciego, porque si la hubiera visto seguro se hubiera enamorado de ella y con eso hubiera tenido que ir al infierno y no, puesto que ella más o menos la considera casi una prostituta por bailar en un café cantante. El capítulo 16, que se llama Algunas máximas, el brevísimo texto consta de 2 máximas, en las que el recolector parece haber olvidado de su misoginia, y ello por lo siguiente. En la primera máxima se considera a ambos esposos como socios en una misma empresa, cuyo capital radica en el mutuo amor y en la búsqueda de la felicidad. Y especialmente no hay misoginia, sino todo lo contrario en la segunda máxima, donde considera que las chicas jóvenes deben aprender a escoger libremente a sus futuros esposos sin dejarse someter por presiones externas.
Todos sabemos que por aquellos tiempos en muchas ocasiones eran los padres quienes imponían los maridos a sus hijas, como hemos visto en el primer caso en la obrita de teatro titulada El médico. En cuanto al texto, al capítulo número 17, el pájaro, es el único que hay en verso en todo el texto. El autor Alexander Pérez de este poeta, yo me he ocupado en varios estudios y he publicado varios de sus poemas. Nuestro autor no se dedicó solamente a la poesía, sino que también actuó como periodista o responsable de varios periódicos, todos ellos humorísticos, publicados en Salónica. El poema lo que nos dice en las primeras estrofas, se nos cuenta cómo el pájaro, al que se considera la orquesta divina y un ángel que ha salido del paraíso, mientras dura el verano y el tiempo es cálido, canta alegremente desde su nido. Pero la pregunta surge acerca de dónde se refugia cuando llega el frío del invierno, lo cual es un misterio, y el pájaro, sin expresar ninguna queja, solo nos deja su recuerdo en algunas plumas que aparecen bajo los árboles junto a las hojas caídas de los árboles. Bueno, si queréis en algún momento os leo el poema. Bueno, lo voy a leer, porque total no es muy largo, y dice así: el capo de obra de la expandidura, mientras el en verano vide venturosos, sea en el árbol como en la vedrura, siempre has de sentir su cante armonioso. El pájaro orquestra del Todopotente es un ángelo fullido del paradiso, percorre los aires la presión caliente, siempre reengraciando a aquel que lo hizo. Tanto que duran las flores el verde prado, la segada y el campo hermollecido, todo en mirando al cielo endorado, va chunchuleando alegre en su nido. Chunchulear, espiar. ¿Onde se guadra dunque este chico ave cuando desparece el dulce en verano? Esto es un misterio, ninguno lo sabe, y quedó secreto su exilio lejano. Mas al pie de un árbol, en examinando, se puede topar una pluma marchita, como aquella olla que de vez en cuando por el fuerte aire en tierras es echado. También es turquismo, aquí que el souvenir, el recuerdo que el pájaro nos deja cuando el frío riguroso se desperta, sin adresar, sin dirigir, mismo la mínima queja, soporta los caprichos de la razón muerta, del invierno. El capítulo número 18 es también de musulmanes, y no os voy a leer el argumento, es sobre el uso del trespil. El trespil es como un rosario de ámbar, de piezas de ámbar, que muchos musulmanes le dan vueltas cuando están pronunciando alabanzas a Alá. El capítulo 19 se titula Los pechos y la barba, y es un capítulo especialmente divertido. Es un matrimonio que llevan casados 3 meses y se pasan el tiempo peleándose unos con otros. ¿Por qué se pelean? Pues porque ella tiene los pechos planos y él está calvo. Entonces ni a uno le gusta una cosa ni a la otra lo otro. Entonces un día que están en su casa oyen a un vendedor ambulante que va vendiendo, y dice que va vendiendo para un crecepelos y que va vendiendo un crecepechos. Inmediatamente le llaman, le compran 2 tarritos y les advierte el vendedor que tengan cuidado porque son muy parecidos los envases. Evidentemente se confunden y a la mañana siguiente aparece él con 2 tetas en la cabeza y ella con el pecho lleno de pelos, que incluso dice que son como 2 escobas atadas. Y paso al texto, el capítulo 21, que se llama Una hermosa lesión,
El divertido texto nos cuenta el amargo acontecimiento sufrido por un senador norteamericano de Columbus, capital del estado de Ohio, que estaba totalmente en contra del alcoholismo y que se dispone a dar una conferencia a estudiantes para prevenirles del mal de la embriaguez. Por lo que se nos dice en el primer párrafo, parece que el asunto ha ocurrido recientemente. El senador oye que llaman a la puerta de su casa, y él mismo abre, que no deja de resultar sorprendente que un senador de los Estados Unidos no tenga a nadie que le abra la puerta de su casa. Y allí aparece un joven que le explica que, de acuerdo con sus compañeros, viene a recogerlo para llevarlo a la sala de conferencias. Emocionado el senador ante tanta amabilidad, se sube al coche de este enviado especial. Al llegar poco después al lugar donde el senador debe hablar, le llevan a una sala donde se ve rodeado de estudiantes que le obligan a beber con ellos y, a pesar de sus negativas de hacerlo, acaba borracho perdido. Como se ha retrasado mucho, cuando entra en la sala de conferencias, ve que los asistentes, aburridos de esperar, se han marchado, como ustedes dentro de poco, aburridos de oírme. La venganza de los estudiantes es completa cuando al día siguiente todos los habitantes de la ciudad se enteran de que el retraso del senador lo ha provocado una inmensa borrachera. Y el último capítulo, el 23, que se titula Lo que desean las mujeres, el humorístico texto en el que vuelve a aparecer la misoginia, se nos dan 5 ejemplos de cómo en los modernos nuevos tiempos deben de comportarse los maridos con sus esposas para hacerlas plenamente felices. En el texto número 1 se afirma que jamás den los maridos una orden a sus mujeres, aunque ello sea para el propio beneficio de las jóvenes, es decir, no dar una orden como «chica, no te tires por el acantilado», por Dios. En el texto 2, lo que no debe hacer el hombre es ponerse molesto con su mujer, incluso en asuntos íntimos, sin que sepamos si está aludiendo a actos sexuales. En el texto número 3 se ordena al marido no molestar a su mujer dándole buenos ejemplos, supongo que para evitar que ella se sienta humillada. En el texto 4 se afirma que el marido debe conceder a su mujer todo lo que posee antes que ella lo pida. En el texto 5 se recomienda al marido muy especialmente que aprenda a perdonar a su mujer cuando ésta se ha confundido y también a felicitarla cuando ella tiene razón. Acaba el artículo con una frase satírica indicando que todas esas exigencias de las féminas europeas son muy poca cosa porque hay muchas más. Y hasta aquí presento el libro y ahora, si me quieren hacer preguntas, por favor, lo que quieran. Sí. Un momentito que me siento. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por la intervención. Yo creo que me oye. No, pero es para quedar para aquí de la grabación. Está ya puesto, sí. Está puesto. Sí. Yo tengo la duda de que si todo esto es solamente de los sefardíes del este de Europa o forma parte de un acervo sefardí general. Muchos de estos consejos o refranes o ideas circulan por todo el mundo sefardí, son comunes a los sefardíes de Marruecos o a los de Salónica o a los de Ámsterdam o donde sea, o son solamente de una región en concreto. Bueno, el libro, como he dicho, se publicó en Salónica y se supone que ahí hay un editor y un recolector de textos. Este hombre que ha recogido los textos los ha recogido de muy diversos lugares, porque incluso en algunas ocasiones, como he mencionado, pues de un periódico publicado en Londres, etc. No tengo ni idea de lo que usted me pregunta, es decir,
si esta opinión sobre la mujer, si esa misoginia era general de todos los sefardíes del Imperio Otomano, que es a los que yo me he ocupado más, la verdad es que no lo sé. Es decir, en general, en estas fechas antiguas, porque yo he estudiado literatura de los sefardíes del Imperio Otomano y de los Balcanes en general, desde el siglo XVII en adelante, no suele haber cosas de este tipo contra las mujeres, pero evidentemente ni yo me he leído todo lo que se ha publicado y no ha llegado a mi conocimiento. En algún caso, alguna cosita sí, porque era normal en épocas anteriores, no solamente entre los sefardíes de los Balcanes, sino en el mundo general, que el macho es el que manda y la mujer a la cocina. Era una forma bastante recurrente de opinión sobre las mujeres. Pero hasta qué punto en estas fechas, en 1930, eso era general, no se lo puedo afirmar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si esta obra de teatro del médico es original o es una adaptación de alguna publicación ya existente. Sí, efectivamente, es una adaptación de una obra titulada Rak Doctor, en hebreo, de Shalom Aleichem. Shalom Aleichem ha sido un gran escritor ashkenazí. No sé si entienden qué es ashkenazí. Es los judíos del centroeuropeos que hablan una lengua que depende derivada del alemán, como los sefardíes hablan una lengua derivada del español. Entonces, la obra esta de Shalom Aleichem, que yo he estudiado en lo que fue mi tesis doctoral, como yo no sé yiddish, no pude compararla con el texto original. Lo tuve que comparar con una versión hebrea del texto. Y lo curioso es que efectivamente el traductor y adaptador sefardí fue modificando cosas para ambientarlas en el mundo sefardí de los Balcanes y no en el mundo alemán en que Shalom Aleichem describe su obra. Y también los nombres de los personajes hay diferencias, son más sefardíes los de esta obra que los de la obra original. Hola, Elena, ¿sobre qué trata tu tesis doctoral? Bueno, mi tesis doctoral se titula El teatro entre los sefardíes orientales. Eso de orientales se refería a los Balcanes y se publicó en 1979. Cuando se publicó, que la publicó el Consejo, se publicó en 3 volúmenes que dieron 3.000 páginas. Así que imagínense ustedes cómo sería el original en cuestión que yo presenté, porque entonces no teníamos ordenadores. Yo me pasé un año escribiendo a máquina para escribir la tesis y además había que presentar en una sola página, en el dorso en blanco, con lo cual el número de páginas que hacía esa tesis doctoral mía era abundante. Y ya de paso que me han preguntado voy a contar una anécdota. Yo trabajaba entonces, el Consejo estaba en la calle de Jesús de Medinaceli y yo trabajaba en el 4º piso, que era donde estaba el Instituto de Estudios Sefardíes en aquel momento. Pues bien, encima de mi mesa de trabajo tenía allí la única copia existente de mi tesis, porque la había acabado de escribir pues unos días antes, no había hecho fotocopia todavía, y de repente sonaron las alarmas de incendios, aparecieron bomberos por el 4º piso diciéndonos que todo el mundo fuera porque había un incendio justamente en ese 4º piso. Bajamos como locos las escaleras, que entonces era joven y podía correr por las escaleras, y cuando llegué abajo me di cuenta de que mi tesis estaba arriba y que si aquello se quemaba, yo desde luego jamás volvería a escribir mi tesis. Entonces le lloré porque mi marido
que entonces todavía no era mi marido, no quiso acompañarme a recoger. Le rogué y le supliqué a un bombero, pero llorando a lágrima viva, el bombero dijo, vale, suba conmigo. Subimos los dos, conseguí recoger las hojas, bajar corriendo como si llevara un niño en las manos, que afortunadamente no se me cayó ninguna hoja, y cuando llegué abajo me fui a una tienda de fotocopias que había al lado a fotocopiar el ejemplar, porque si no jamás hubiera escrito mi tesis. Sí. Muy buenas tardes. La parte que nos has leído en el que el marido exige o pretende de la mujer que no sea celosa si tiene otra mujer que le apetece, en principio parece que va en favor de él, pero creo que va en su contra. Porque si la mujer no muestra celos por el amor de otra mujer, es que quiere poco a su marido. Y de una relación en la que la mujer no quiere al marido, poco beneficio va a obtener el marido de esa relación. Creo yo. Pues sí, la verdad es que tiene usted toda la razón. Lo que sucede es que esto le da, según el texto, permiso al marido para hacer lo que le dé la gana con otras mujeres. No se te ocurra ponerte celosa, no, por Dios. Pero poco va a obtener de esa pues sí. Por parte de la mujer. Si no tiene celos es que no le importa. Eso quiere decir que no... Y poco beneficio va a obtener de ella. No, lo que sí se puede entender es que, vale, te puedes poner celosa, pero te muerdes las uñas y no digas nada. Gracias. Perdón, otra pregunta. Al hilo de lo que has comentado de las obras de teatro sefardí, ¿se han llegado a organizar festivales o certámenes de teatro sefardí y llevarlas a escena, esas obras? Pues, bueno, yo en mi tesis doctoral edito 14 obras, pero hubo muchísimas más que no habían llegado a mis manos entonces. Y sí, por ejemplo, muchas de las... porque además de editar las obras hago un estudio generalizado del teatro. Y en muchas ocasiones lo que recojo son noticias de los periódicos sefardíes que consulté. Me pasé un año en Jerusalén y otro año en Estambul viendo periódicos sefardíes. En muchas ocasiones lo que aparece en los periódicos son reseñas de representaciones teatrales y comentarios sobre los actores. Incluso recuerdo que hay un texto muy divertido en que hay un rabino que se pone absolutamente en contra de las representaciones porque, los hombres no pueden, según el judaísmo clásico, no pueden disfrazarse, no pueden vestirse de mujer. En consecuencia, si hay un personaje femenino, lo tiene que representar una mujer, porque no puede representarlo un hombre vestido de mujer. Y entonces este rabino dice que cómo se va a subir una mujer a un escenario a representar una obra de teatro. Entonces hay polémicas muy interesantes y muy curiosas entre los que favorecen y quieren el teatro y muchos otros religiosos que no lo quieren. Entonces eso ocupa una parte importante de mi libro, de mi tesis doctoral también. No solamente la edición de los textos, sino comentarios de todo tipo, de todo aquello que encontré en la prensa judío-española. Es una pena porque ya el libro está agotado, claro, se publicó hace tantísimos años que ya en alguna biblioteca se puede consultar, lo digo por si le interesa. Una pregunta más. ¿Cómo es el idioma en el que se escribe? ¿Hay variedades? ¿Hay una unificación de grafía? ¿Se escribe un poco de imaginación? Porque el judío-español es más oral que escrito. Yo creo que se transmite más así, pero a la hora de transcribirlo, ¿qué se hace? No es más oral que escrito. La producción literaria por escrito de los sefardíes ha sido enorme. De hecho,
estos 25 libros que he dicho que yo he publicado son todos edición de textos y estudio de textos. Y hay muchísimos libros, textos todavía sin editar. La variación es enorme y eso es una de las cosas que nos trae locos a los estudiosos, porque de lugar a lugar puede cambiar, de año en año. Por ejemplo, esto es muy curioso. A partir de finales del siglo XIX se establecieron en Oriente las escuelas de la Alianza Israelita Universal francesas que establecieron colegios, una serie de colegios muy desarrollados en que también admitían niños que en otros muchos colegios no los admitían y enseñaban siempre en francés. Entonces, a partir de ese momento, si uno está acostumbrado a leer textos anteriores a esas épocas y textos posteriores, la cantidad de galicismos que han entrado en el judío español es enorme. Es muy interesante ver hasta qué punto se han ido entrando estas palabras del francés en el judío español, a veces evidentemente deformadas, a veces iguales. Hemos visto, por ejemplo, en lo que he leído, la palabra brochure del francés libro. Entonces van entrando en cantidades enormes en el lenguaje judío español. Y además, de lugar en lugar, también varían. Y por supuesto, el judío español de la Jaquetía que se habla en el norte de Marruecos es bastante diferente a lo que se habla, a lo que han hablado los sefardíes del Imperio Otomano. Entonces, los pobrecitos investigadores a veces nos volvemos locos en cómo estudiar todo esto y sobre todo, y eso voy a presentar una comunicación en un congreso que hay, bueno, si me la admiten, que aún no me han dicho si me la admiten o no, en Soria, en el junio de este año, sobre los problemas que tenemos los investigadores a la hora de transcribir textos judío-españoles. Porque el sistema de Sefarad es el sistema mejor en el sentido de que se transcribe, el texto queda convertido en un texto español, en que se le van poniendo signos diacríticos para que el lector pueda entender que eso se pronuncia pues pájaro y no pájaro, mujer y no mujer, etc. Pero hay investigadores que deciden optar por otros sistemas y entonces lo que mi marido llamaba sistema cacográfico, o sea, cacoso, mierdoso, es que van utilizando en todos los sonidos de que se pronuncia en español la Q, U o la C ante vocales fuertes, ponen una K y se quedan tan anchos, con lo cual resulta que el hispanista, el no especialista en estas materias, pero que le interesa leer un texto sefardí, a veces pues no entiende lo que está leyendo. Le voy a poner un ejemplo. En un libro que acabo de leer hace poco, de una colega de Israel, aparece una frase en que dice que las chicas estaban dando un abrazo, y dice las chicas estaban abrasadas, porque lo escribe con S y no con Z, lo cual parece que se han quemado vivas, porque claro, abrasadas ya me contaron. Y sin embargo, como el judío español se sesea, como en Andalucía, no hace falta andar cambiando, ya se sabe, se dice de forma general. A ver, alguien de Granada, aquí, ¿tú eres de Granada? Tú, a la hora de escribir, aunque sesees, pero escribe con Z lo que tienes que escribir con Z, porque eso ya se sabe. Luego, por ejemplo, la palabra año, no se escribe con N, y entonces ano. Pues bueno, pues no hace falta comentario ninguno, porque con ano ya sabemos por dónde vamos. Ese tipo de textos yo los he visto con mucha K. Claro, horribles. Estos textos, los primeros que yo leí en judío español, eran así. Entonces siempre mi pregunta era decir, esto alguien se inventa la grafía, lo traduce y pues, donde pone K, pongo una K, como en español, que sea. Donde en hebreo pone, en el ajamiado, en las letras hebreas pone una kof, que es, pues ponen una K, pero una kof es que tiene el mismo sonido que la P española o la Q. ¿Por qué cambiarlo si suena igual? No tiene sentido. Es que además otra cosa que muchos no hacen es, en los textos judíos españoles, el signo de admiración se pone al final y el signo de interrogación también se pone al final.
nada más. Y como no se ha abierto al principio y no se ha acentuado el qué interrogativo, pues cuando han llegado al final y ven la interrogación tienen que volver al principio para entender el texto. Eso me lo han comentado colegas catedráticos de español que han leído textos sefardíes y que me han dicho que a la tercera vez se han aburrido y han dejado el libro y no lo siguen leyendo porque es un coñazo estar yendo y viniendo para ver cómo se... Entonces, ¿por qué hacer eso y desprestigiar la literatura magnífica que se ha escrito en judío español? Un momento, que le tienen que dar la... Sí, perdona, me interesa mucho lo que ha dicho sobre el signo de interrogación, porque esto puede ser también por la influencia de la enseñanza en francés, porque es que el español es el único idioma que abre la interrogación o la exclamación antes de la frase. Ningún otro idioma lo hace. Bueno, en inglés no sé si... No, es el español nada, ni en italiano, ni en francés, ni en nada. Se pone por... Al final siempre. Al final siempre. Sí. Bueno, pues claro, en español somos así de claros. Claro. Ponemos por delante. Me pregunto si a lo mejor los españoles la han adoptado la puntuación francesa, de hacerlo siempre al final. Al final. Bueno, pues yo prefiero la española en este caso. Ya. Bueno, nos tenemos que ir a ver el partido. Y tenemos que ir a Román. Muchas gracias.